Y para iniciar, elegí este episodio, que es el del denario. Algunos ya lo deben recordar, otros ahora lo vamos a volver a leer, que de alguna manera muestra muy claramente la tensión que había política, religiosa, económica en este momento de la humanidad, en ese puntito que es Judea, Samaria y Galilea. Antes de hacer esto voy a ir a esta diapositiva del Imperio Romano. Todo esto era el Imperio Romano. Acá tenemos España, que era Hispania en ese momento, Galia, Grecia, Italia, Roma, norte de África. Sí, era algo, una potencia tremenda, como todavía creo que no debe haber habido otra. En esta zona de acá está Egipto, este es el Mar de los Juncos, o el Mar Rojo, donde cruzó el pueblo hebreo. Y acá está Jerusalén, Mar Muerto y el Mar de Galilea. Algo chiquitito ahí, como para que tengan idea, esto tiene el tamaño de Tucumán. Es un puntito en todo el imperio, pero era el lugar que en ese momento, pero después la historia lo llamó el polvorín del Imperio Romano. Era como el lugar más candente. Si nos acercamos a ese lugar tenemos, esto es Judea, Galilea y Samaria. Decápolis, algunos nombres que por ahí leemos en la Biblia. En Judea estaban los judíos. ¿Por qué son judíos? ¿Y por qué se llama Judea? Porque es cuando Moisés va desde Egipto, de esta zona más o menos acá, y se reparten las tierras, que Josué reparte la tierra. Esa tierra le tocó a la tribu de Judá, Yehudá, uno de los hijos de Jacob. Entonces quedó esa zona de Judea, y de ahí nosotros hoy decimos judíos. ¿No? Por ahí estoy dando datos que varios sabemos, pero bueno. Vamos entonces a recordar este episodio del denario. No, si no me dijiste 12, versículo. Marcos 12, del 13 al 17. Dice así: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús le dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Este episodio, alguna vez seguramente lo hemos escuchado. Este es el denario de la época de Jesús. Este es el emperador de ese momento, que es Tiberio. Muy probablemente cuando Jesús pidió un denario, lo que implica que él tampoco tenía ni siquiera una de estas monedas chiquititas, fue esta. Los que estudian estos temas, que es la rama de la historia de la numismática, que estudian sellos y monedas, la arqueología también. Bueno, esta es una foto, no es una imagen generada por IA, así que es muy probable que esa haya sido la moneda que estaba en circulación en los tiempos de Jesús. Vemos en la historia esta, se le acercan unos fariseos y unos herodianos. Los herodianos no se sabe bien lo que eran, pero posiblemente, porque no aparece en ningún otro libro de historia de la época ni nada, pero eran colaboracionistas con el Imperio Romano, herodianos de Herodes. Se le acercan y le hacen una trampa a Jesús, le hacen una pregunta capciosa, si había que pagar los impuestos a Roma o no. Cualquier respuesta hubiera significado o que la audiencia de Jesús, de los judíos del siglo I, lo vieran a él como un colaboracionista con Roma, o que si Jesús decía que no hay que pagar el tributo, eso significaba traición al imperio y automáticamente era pena de muerte. Jesús hace esa respuesta, prácticamente le tienden una trama, una estratagema, y él crea otra trampa arriba, no una trama, sino una trampa, para desarmar la anterior.
Es difícil entenderlo ahora con nuestra mentalidad. ¿Qué quiso decir Jesús? No es fácil. Rápidamente uno dice, sí, hay que pagarle al César lo que es del César, a Dios, pero ¿qué es lo que es del César? ¿Qué es lo que es de Dios? Podríamos hacer el ejercicio de que quienes creen que había que pagarle y quienes no, pero no nos va a dar el tiempo. Obviamente Jesús cuando dijo esto no estaba pensando en el ingreso bruto, en el anticipo de ganancia, en el IVA, no estaba pensando en una democracia como la que vivimos hoy. Entonces el gobierno, el Imperio Romano no era una democracia, estaba haciendo una ocupación de todo ese territorio. Para entender esta respuesta, 2000 años después, hay una rama también, la exégesis, que va y hace dos preguntas siempre iniciales. ¿Qué quiso decir la persona en ese momento? ¿Y qué entendieron la audiencia, el primero que estaba en la fila, qué entendió? No que entendieron 10 años después, 15, 20, 30 o 2000 años después como estamos nosotros. Voy a decir qué explica hoy la exégesis y la teología cristiana moderna. Cuando digo teología cristiana moderna, me refiero a la teología o los teólogos de los últimos 200, 250 años. Para entender qué quiso decir Jesús, hay que primero irse 30 años atrás, de la época de él, que había un personaje que se llamaba Judas el Galileo. Aparece en Hechos, Gamaliel dice en un momento, y también nos acordamos Judas el Galileo, que, bueno, lo mataron y esto, y sus seguidores los dispersaron. Judas el Galileo, que aparece también en escritos de Flavio Josefo, que era un historiador de esa época, fue el primero de los judíos que dijo a Roma, no le vamos a pagar nada. La tierra es de Dios, ellos están haciendo una ocupación, a Roma no hay que pagarle nada, obviamente traidor al imperio y duró muy poco él, sus seguidores, pero la idea estaba. Es más, la vemos en Hechos, como decía recién, que todavía se seguía hablando de este personaje que había dicho, al imperio no hay que pagar los impuestos. Toda esa audiencia que estaba ahí con Jesús conocía la historia de Judas el Galileo y estaba esperando a ver qué posición tomaba Jesús, si había que pagar los tributos a Roma o no, y eso podía verse, como dije anteriormente, como que Jesús pertenecía a ese grupo de herodianos, o podía ser Jesús un mensaje nacionalista y decir no hay que pagar, y eso ya era una rebeldía, y bueno. Jesús, ¿qué dice? Al César lo que es del César. Hay una palabra en griego que la anoté ahí, pero bueno, no importa, que en algunas Biblias dice devolver al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? ¿Qué entendían los judíos de ese momento que estaban escuchando a Jesús? ¿Qué es de Dios? De Dios, todo lo que estaban ahí sabían que de Dios es la tierra. En Levítico dice, la tierra es mía, dice Dios, la tierra esa, ¿no? Esa tierra sagrada, es mía y se las presto. Ustedes son extranjeros, son huéspedes. Entonces, todos tienen en su mente en ese momento que la tierra es de Dios. Y a Dios hay que darle lo que es de Dios. Es la tierra, es el oro, es la plata, es lo que dé la tierra. El diezmo del trigo, lo que dé del ganado. Y dárselo a Dios es dárselo al templo, ¿sí? Los judíos que estaban ahí entendieron eso. A Roma le das el impuesto, sí, esos impuestos son impuestos menores, que eran al comercio, algunos impuestos a las tasas, pero todo lo que tenía que ver con la tierra, no. Porque la tierra es de Dios y a Dios hay que darle lo que es de Él. Los romanos que estaban en ese momento o en ese lugar, o después, cuando alguien va y le dice, era una respuesta ambigua, se podía entender de distintas maneras, pero los romanos en ese momento dicen, bueno, no, dicen darle al César lo que es del César, no está en contra. Y esto queda muy claro que Jesús dijo que no hay que pagar los impuestos, no hay que pagar los impuestos, porque después, no anoté la cita, pero Lucas 23 más o menos, dice claramente que en el juicio, en el proceso ese que le están haciendo a Jesús, una de las acusaciones es que él está enseñando que no hay que pagar los impuestos al César. Y sí, se les hace, he escuchado inclusive a sacerdotes que se les hace difícil cuando tienen que leer este pasaje, porque la Iglesia Católica lee todos los domingos en todo el mundo los mismos pasajes. Ellos leen la Biblia en 3 ciclos, y hay un domingo de estos 3 años que aparece este pasaje, y he escuchado a sacerdotes que dicen que tienen que hacer algunos malabares, porque vos hoy, en una democracia, más o menos, en un gobierno de un país occidental, más o menos en orden, donde no hay una ocupación, no podés decir, Jesús dice que no paguemos los impuestos, ¿sí? La exégesis, que es una rama de la hermenéutica, ¿qué dice? No, Jesús en ese momento dijo eso. Después, si vos interpretás algo para tu vida, algo para este tiempo, está perfecto. Pero en ese momento entendieron
su audiencia entendió lo que acabo de explicar. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Si tiene que ver con el 90%. Bueno, en realidad no. Sí, no, es el 10. Bueno, está bien. Sí, es que en realidad no es que nos quedamos 90. Dios nos dice, de esto que te dio la tierra, a mí dame el 10%. Bueno, esto tiene que ver en realidad, yo dije Levítico, tiene que ver con el año del jubileo. No puedo entrar en mucho detalle porque es cada 50 años, o sea, los judíos no pueden vender, los judíos, y en su época la tribu de Efraín, la tribu de Benjamín, la de Reubén, no pueden vender la tierra. Vos la vendés y a los 50 años vuelve a sus dueños iniciales. Tiene que ver con eso el pasaje. Entonces la mentalidad que yo estoy hablando de ahora es, la tierra es de Dios y lo que da es de Dios. Obviamente yo me quedo con el 90, como vos decís, porque tengo que comer, pero no puede venir alguien y decirme, no, esto no es de Dios, es de Roma. ¿Qué es lo que pasa ahora? Y lo vamos a ver. Pasan unos 30 años de ese episodio y hay un militar, se llama Vespasiano, que llega a Roma, después fue emperador, pero llega a Roma y llega, mira el templo, todo muy bonito, y que se le ocurre decir, el oro es de Roma. Todo este oro es del oro del templo, que para el judío de esa época es todo sagrado, no es como si yo te dijera ahora, nos van a robar el oro. No, todo tiene un simbolismo y todo tiene un poder y todo, y no podés quedarte con los brazos cruzados, ¿sí? Viene Vespasiano y dice, el oro del templo es de Roma, que es de Dios, los judíos, que es de Roma. Bueno, y ahí empieza la primera de las grandes revueltas o guerras de los judíos, que es la de que después continúa con Tito, que es el hijo de él, que es cuando se destruye el templo, que todos más o menos podemos llegar a recordar algo de eso. Muchos detalles curiosos sobre el tema, pero los voy a saltear. La cuestión que, bueno, voy a contar algún par de detalles. Dije celotas primero, no expliqué por ahí qué son los celotas. Cuando dije Judas, no sé si lo dije, Judas el Galileo se considera que fue el primer celota. El celota es el ultranacionalista, el judío ultranacionalista que era casi un sicario. Había un romano haciendo guardia, yo iba al celota, lo pasaba por un cuchillo. Era como una agencia secreta que vos no podías decir soy celota. Los romanos estaban siempre así, los grupos estos, los herodianos, revisando que, a ver, ¿dónde encontramos algún revoltoso? Porque que se roben entre ellos, que hagan lo que quieran, está todo bien, pero que no haya uno que me genere una revuelta después, ¿no? El imperio estaba siempre con ese tema. Por eso se dice, por ahí tiene que ver con las palabras en griego, que los dos crucificados al lado de Jesús no eran ladrones, eran traidores al imperio también. Roma no crucificaba ladrones, vos podés robar lo que vos quieras, total, ni le robaban a ellos. Siempre crucificaban, se explica que eran, muy posible, ya eran seguidores de Jesús, un poco más lejos, no de discípulos cercanos, pero Roma crucifica traidores al imperio. Este celota, si prestamos atención, Simón dice que era celota, uno de los discípulos de Jesús. Pedro lo consideran celota también, porque andaba armado, el celota andaba armado. Judas también, porque inclusive Iscariote tiene como una raíz en sicario y puede ser que era celota. O sea, nadie se ponía en el documento celota, ¿sí? Celota era como una secta dentro del judaísmo, pero secta en el buen sentido, de sector, no una secta rara. Había 4 muy marcadas, que alguna vez lo hemos charlado, pero se va a hacer muy largo, pero eran los saduceos, esenios, celotas y fariseos. Los celotas creían muy parecido a los fariseos, pero eran de armas tomar, o sea, y de que el reino de Dios hay que traerlo con violencia, con la fuerza. Tenían esta idea de que los historiadores hasta el día de hoy se preguntan cómo puede ser que Judea, así es un ratón, comparado con el elefante que era el imperio, se largue a hacer guerras con el imperio. O sea, sí o sí vas a perder. Pero en la mente de los judíos y sobre todo de los celotas de ese tiempo, está, no sé, siempre está esa relación de que no importa, vos haces algo en la tierra y eso genera algo en el cielo y Dios ahí activa. Levantás la mano Moisés, damos 7 vueltas y se caen los enemigos, damos 7 vueltas y ya está, los muros se caen. En la tradición se dice que el Mar Rojo empezaron a entrar y cuando les llegó acá, ahí se abrió. Entonces vos, no importa que vos veas que vos sos nada,
que vas a ir contra un imperio. Vos das el primer paso y ahí está la intervención divina. Pero hay que dar el paso. Entonces a ellos no les importaba que sea el imperio romano, que sea el que sea. Sabían que Dios iba a intervenir y en ese momento se hablaba del reino de Dios, el reino de los cielos, como dice Mateo. ¿Jesús era celota? ¿Pertenecía a ese grupo? Bueno, no pertenecía a los celotas, pero si solamente miramos algunos textos separaditos, ¿no? Viene a traer enemistad entre el padre y el hijo, entre la nuera y la suegra. No viene a traer paz. El que tiene 2 capas venda una y cómprese una espada. Entonces esos son términos de celota, ¿sí? A Jesús es difícil encasillarlo en uno de estos 4 grupos. Pero no, dicen que no era un celota porque no faltaban muchas otras características. Pero Judas, siempre, ¿por qué lo traicionó Judas? Esa pregunta, y no hay un consenso teológico sobre eso, ni histórico, pero hay una explicación que a mí me parece razonable, teniendo en cuenta lo que acabo de decir de los celotas. Es muy probable que Judas sí era un celota, y Judas es de esos que está diciendo, bueno, vamos a hacer algo, vamos a hacer que pasen las cosas. Todo muy lindo el mensaje, amor y paz, y dale, sí, se bautizó, pero ¿cuándo viene el reino? Y encima te está diciendo Jesús que no, yo si hago así, vienen 10.000 ángeles o 6, no sé cuántas legiones y ya está. Se estudia por lo general a Marcos. Marcos es el primero de los evangelios que fue escrito, el más cerca, el más coetáneo a las fechas. Y Marcos ni siquiera dice que fueron por 30 monedas. No hay algo económico. Dice que le dieron después 30 monedas como agradecimiento. Judas sí era un celote, hoy pertenecía a este grupo de los celotas, y que él lo entrega como para ponerlo entre la espada y la pared, para que cuando ya lo atrapen y ya lo quieran matar, ahí sí, activó y ya dimos ese paso que abre el mar, que hace caer los muros de Jericó y que hace que Dios tenga esa famosa intervención divina que estaban esperando. Por eso cuando Judas lo entrega, porque ya pasaba el tiempo y veía que Jesús venía con algo que él no entendía, porque él desde el celotismo era otra cosa, su idea de reino, su idea de cómo tenía que merecerse ese reino, no lo entiende y se suicida. Es una de las teorías que me cierra porque sí hay una parte en la Biblia del Antiguo Testamento, de una porción que se lee todos los años, que dice, cuando salgas a la guerra, te entregaré a tu enemigo. Entonces, en esa mentalidad hay que salir, no hay que estar, esperando, hay que ver que Dios haga algo, una señal, qué sé yo. Una de estas líneas teológicas fuerte, en la teología cristiana, está más del lado de que Judas, en esta mentalidad de tener que hacer algo en la tierra para que suceda en el cielo, como es abajo es arriba, lo entrega esperando que en ese momento, cuando ya Jesús se va a ver totalmente acorralado, qué sé yo, ahí sí, claro, no pasa, no entiende y se suicida. Mateo tiene otra versión porque dice que sí, coordinan el pago de las monedas. Lucas dice que le entró el diablo, teniendo en cuenta esto que yo estoy diciendo de los judíos de esa época, que hasta el día de hoy es una porción de la Biblia que se llama Kitetse, en hebreo, que dice justamente cuando salgas a la guerra. Y si la buscan la pueden leer y bueno. Pero da esa sensación de que en la vida vos tenés que dar el primer paso. El primer enemigo es el que parece grande, pero una vez que se cae eso, se caen todos. Vuelvo a la revuelta, primera revuelta. Tito, habían dicho que el oro es de Roma, dijeron los judíos, no, el oro es de Dios. Sitian la ciudad, la primera revuelta es ahí en Jerusalén, una ciudad la sitian por 4 años. Y Tito se dice que no quería destruir el templo, pero en estos idas de vuelta un romano tiró una flecha encendida y se incendió el templo. Esto es parte del arco del triunfo que le hacen, dice arriba grande, Divinus Titus, que está en Italia, en Roma. Lo construyeron unos 10 años después de este evento, que demuestra cómo iban sacando cosas del templo. Esta es la menorá. No estaba el arca, cuando entró Tito ahí al lugar santísimo, ya el arca no estaba, porque ya ese fue del primer templo, que ya había también sido destruido. Y es muy interesante porque se puede ver prácticamente en algo arqueológico y de arte,
cómo se vivió ese momento. Hay mezclados acá entre romanos llevándose las cosas del templo sagrado, todo el oro. Ahí en otra parte hay judíos que llevaron esclavos. Segunda revuelta es en la diáspora. Ya no es tanto en Jerusalén, sino en el resto del imperio. Hay una revuelta también, la voy a pasar por alto porque no es muy significativa, por eso no la conocemos. Y la tercera revuelta, que es con Adriano, año 135. Estamos hablando 105 años después de la muerte de Jesús. Estamos en la tercera revuelta y esta por ahí para nosotros tampoco es significativa, pero para los judíos sí es la más significativa de todas. Adriano, un emperador que ya se cansó de los judíos, ya no los querían más, querían eliminarlos de la tierra, porque el judío siempre estaba con que iba a venir un reino y en ese reino no había lugar ni para Tiberio, ni para Herodes Antipa, ni para Poncio Pilato, ni para los saduceos que eran esa secta judía que estaban en el Sanedrín, en el que juzgaba, en el templo también, manejaban el templo estaba también corrupto. No es que estaban en contra del templo, los judíos estaban en contra del funcionamiento del templo. Ya no hay templo en esta época. Los sabios del judaísmo que dicen, ¿cómo se expían los pecados? Si ya no podían hacer más sacrificios y eso, bueno, se expía el pecado por haciendo mitzvot que se llaman, que son mandamientos, haciendo caridad y estudiando la Biblia. Después se le llamó el pueblo del libro, porque estudian y eso lo generó que tengan una tasa de alfabetización altísima. Adriano ya se cansó y hace una batalla feroz. Yo cuando digo batalla, piensen que estamos hablando de un imperio gigante, como si yo te dijera Estados Unidos, contra Catamarca. No había ejército, los judíos no tenían ejército, no tenían nada. Estaban viviendo en un lugar donde los habían, Roma ocupó ese lugar. Entonces no te permitían tener un ejército ni nada. ¿Cómo luchaban? Con la pala le pegaban a un romano y le sacaban la espada, en ese tiempo tenía este tamaño, y salían a pelear con esa espada y así eran guerreros también feroces porque cada vez en esas batallas morían muchos romanos también, pero morían 10.000, 15.000, 20.000 romanos y 500.000 judíos. Y nadie era soldado, entrenado ni nada. Recién hoy estamos viendo un Israel con ejército. Hay en la historia, hay unos puntitos que se organizaron, pero nunca se pudieron defender desde la época de David hasta como lo estamos viendo hoy. 3.000 años. Adriano se enoja mucho porque le hicieron perder 6 legiones de soldados, 60.000 soldados romanos, y ya gana la batalla. Siempre que digo batalla y eso, estamos hablando de miles de muertos, de miles de inocentes de muertos, familias enteras, ¿no? Todo eso lo voy a dar por contado, pero a veces se dice muy fácil una fecha y un nombre, el nombre de una batalla, pero estamos hablando que no eran ejércitos contra ejércitos. Eran familias, hombres de que araban y salían a defender lo que creían. ¿Qué hace Adriano? Prohíbe que se acerque cualquier judío a la zona de Judea. Los mataban, no es que lo van a meter preso un tiempo. Y empieza a cambiar los nombres. Donde estaba el templo, ahí pone el dios Júpiter. Donde estaba, le dijeron, y ahí es el lugar que hay ahí. No sé, ahí van algunos porque dicen que algo pasó, algo crucificaron una vez a alguien, no sé. Bueno, ahí vamos a poner el dios Venus. ¿Y acá qué pasó? No sé, alguien nació acá en una gruta, en Belén, no sabemos bien. Bueno, ahí va el dios y a esta ciudad no se llama más Jerusalén, que es un nombre bíblico, se va a llamar Aelia Capitolina. Jerusalén deja de llamarse Jerusalén. Y toda la zona de Judea, año 135, toda la zona de Judea no se va a llamar Judea. Dígame un nombre de los enemigos históricos de Israel. Y le dijeron los filisteos. Filistín, en latín, y después castellanizado, es Palestina. O sea, recién en el año 135, por Adriano, se llama Palestina a Judea. Toda esa zona de Judea que la vimos en el mapa hoy. Cuando vemos hoy en televisión algunos o en las redes que dicen Jesús era palestino, es algo anacrónico. O sea, Jesús ya había muerto hacía 100 años cuando le pusieron Palestina a ese lugar. Tiene más que ver con otras cuestiones. Y aparte hago una aclaración. Jesús nace en la tierra, en la cultura y en una familia judía del siglo I, judía piadosa, que significa que eran religiosos, que estudiaban, que
iban a las fiestas, que tenían todas las celebraciones, la vestimenta. No nace Jesús en la India, nace en una familia judía y tiene todas las tradiciones judías de esa familia, con todas las ventajas y las limitaciones que tiene un judío de ese momento. Desde hace 2000 años se lo quiso desjudaizar a Jesús para hacerlo más internacional, y está genial. Pero corremos el riesgo a veces de judaizarlo a tal punto de que ya no es judío, es palestino, y si no es judío, si no es de la tribu de Judá, no es descendiente tampoco de David. David era de la tribu de Judá. Ya no sirven las genealogías que tenemos en Lucas y Mateo. Por eso digo que hay que tener cuidado con esa desjudaización. Y tampoco es el Mesías, porque si no es de la tribu de Judá, no es descendiente de David y tiene que ser un hijo de David. Tiene que ser el Mesías, tiene que ser un descendiente de David. Entonces, a veces cuando hay ideologías, no ideas, ideologías que quieren ya, por una judiofobia, ¿no? O un antisemitismo, separarlo tanto de lo que fue su cultura en ese momento, que terminan haciendo prácticamente algo herético. Decir que Jesús no era judío, pero aparte son relatos que se caen con el primer historiador medio pelo que encontré, ya te va a decir absolutamente las cosas como fueron. Año 135, recién ahí esa zona deja de llamarse Judea y pasa a llamarse Palestina. Cuando abran un libro de historias y diga la Palestina de los tiempos de Jesús, ya tienen un error. No existía Palestina en los tiempos de Jesús. ¿Seguimos? El Adriano puso a Júpiter en el templo. Allá la hermana Roxana el domingo se trajo una limonada y yo dije, no, yo también me voy a llevar una limonada. No, ella no convidó tampoco. Hasta ese momento, yo entiendo por ahí, por eso lo que dije hoy, tratemos de programarnos un poco, pero hasta ese momento, históricamente, para los romanos y para los griegos, para la cultura helenística de ese momento, un judío, un judío cristiano era más o menos lo mismo. Cuando salían a barrer judíos, barrían todo, no es que separaban. ¿Por qué? Porque el cristianismo nace dentro de esa, o sea, Pablo va y ¿dónde va a predicar? Predica en las sinagogas. Y predica en las sinagogas porque está predicando a judíos de un judío que sí es el Mesías, no se fue y se encuentra después que hay muchos gentiles y que este mensaje es muy aceptado por los gentiles. Gentil es todo el que no es judío. Nosotros por ahí tenemos una idea más peyorativa como que gentil es el mundano, pero el gentil viene de gente, es gente que no es judía, ¿no? Igual que pagano y gentil es prácticamente lo mismo. Pagano es el de los pagos, que trabajaba en el campo y eso, que no tenía muchos conocimientos y eso. Cuando Adriano expulsa a todos los judíos y ya hay mucha persecución y eso, empieza ahí una separación porque ¿qué dice el gentil que había adoptado iba a la sinagoga, se le llama en la Biblia, parece como temeroso de Dios, dice algún personaje, ahora no me lo acuerdo, dice que era temeroso de Dios. Todos son temerosos de Dios, pero el temeroso de Dios en ese momento se le decía al que no se convertía al judaísmo. Estaba ahí, participaba, cantaba, le gustaban los salmos y todo, pero no se convertía porque había que pasar por otro ritual, que era la circuncisión. Pero en este momento donde ser judío es ser traidor al imperio, prácticamente en todo el imperio, empieza a decir, yo leo salmos, me encanta la historia de Moisés, todo, creo en Jesús, pero yo no tengo nada que ver con el judaísmo, decían los gentiles en ese momento. Creo en todo, pero no tengo nada que ver con los judíos, porque tener que ver con los judíos es ser traidor al imperio, ¿sí? Históricamente, estamos hablando 130, 150, básicamente no querían verse traidores al imperio, ¿sí? Pero abrazaban muchas cosas de estas cartas nuevas de Pablo, de este Mesías judío, todo, del Dios Yahvé, todo, pero yo no soy judío, ¿sí? Bueno, entonces eso hizo una separación bastante rápido. Uno de los primeros
de las primeras imágenes que aparecen de Jesús. La vara, por lo general, es porque se lo representaba como si fuera el nuevo Moisés. Y ya la vestimenta no es la vestimenta típica de un judío, ya empieza a cambiar un poquito más, no es el talit, el manto. Cuando la mujer hemorroísa le toca el manto, es un talit de que usaban en ese momento. Es muy parecido al de ahora, tiene 4 borlas, que son por las 4 letras del nombre de Dios. Y acá ya está un poquito más romanizado, y ni hablar después con el tiempo, que ya lo vemos así en los... parece ya un dios griego. Este es el emperador Diocleciano, vamos a ir rápido. Antes del año 300 hace una persecución terrible contra los cristianos en el imperio. Ahí donde a veces vemos nosotros que, bueno, cómo los metían a los cristianos con los leones y cómo hacían en los coliseos romanos. Este fue el principal perseguidor de los judíos. Nota curiosa, su hija y su esposa eran cristianas, perdón, dije judíos, eran cristianos, perseguidor de cristianos. Ahí ya está muy separado lo que es un judío de un cristiano. Y hace una persecución de quemar escritos, de quemar templos, de perseguir, de matar a los cristianos. Duró muy poco, él tenía, su esposa y su hija eran cristianas, pero bueno, no las mató. Y él se retira por una enfermedad y se va a sembrar repollos. Y le pedían que vuelva, y él dice, si vieran el tamaño de los repollos no me pedirían que vuelva. Así que gracias a Dios se fue y entró el famoso Constantino, el Grande, que él lo que hace es que dice que quiera ser cristiano es cristiano, el que quiera seguir los dioses del panteón romano, sigue los dioses del panteón romano. Fue todo un boom porque el cristianismo era muy bien visto, porque abrazaba muchas cuestiones del judaísmo, como el amor al prójimo, que está en la Biblia, en el Antiguo Testamento también está, el cuidado de las viudas, el cuidado de los huérfanos, que eso en esa sociedad de las otras civilizaciones era prácticamente el día y la noche el contraste, ¿no? El dar caridad, el desamparado, todas esas cuestiones que hasta el día de hoy son muy bien vistas, pero imagínense, 1700 años atrás, justamente este año se cumplen los 1700 años de este concilio. ¿Qué empieza a pasar? Empieza a haber concilios de las iglesias católicas. El primer concilio de la iglesia en Hechos 15, pues lo leen, que eran todos los que estaban ahí eran judíos, para ponerse de acuerdo sobre algunos puntos. Básicamente el mayor de los puntos era, ¿el gentil que viene se tiene que circuncidar o no? Ese era el punto que tenían que tratar ahí, porque Jesús no lo dejó claro. No escribió nada Jesús, porque un piadoso en ese tiempo no podía escribir nada, no escribían nada porque ya estaba todo escrito. No había que escribir nada porque no estaba bien visto y era como contradecir lo último que había escrito el último de los profetas, Malaquías. Bueno, estos eran los concilios, 200, 300 personas que se juntaban y decían, bueno, esto se define así, 2 o 3 meses. Hubieron 7 concilios, Nicea, Calcedonia, Constantinopla, y entonces se decidían cosas. Y acá hago 1 o 2 referencias. Muchas de las cosas de la tradición que nosotros tenemos hoy vienen de estos concilios. El Jorge el domingo hacía por ahí un poquito malabares, y yo lo entiendo, porque hoy agarrás el celular, le preguntás, ¿Jesús nació el 25 de diciembre? Y en la Biblia no está. Y en la Biblia no está el arbolito de Navidad. Y le preguntás, ¿y los discípulos festejaban la Navidad? Y te va a decir que no. Y le vas a preguntar a un historiador y te va a decir que no. Y le vas a preguntar a los biblistas, a los académicos, y te van a decir, obviamente que no. No está el 25, no está el arbolito, no está el Papá Noel. Hoy estas cosas, que están muy a la mano, digo que Jorge hacía malabares porque por ahí decís algo y uno se ofende, el otro se ofende porque no dijiste otra cosa, bueno. Así que yo lo digo, Jorge, no te preocupes. Hay que separar lo que es el símbolo. Hoy nos quedamos con ese símbolo que tiene que ver con tradición, pero no podemos defenderlo históricamente algo o como un dogma de fe o una verdad absoluta el 25 de diciembre, por ejemplo. Pero no me importa, Jorge lo decía el domingo. Es el hecho del nacimiento, ¿sí? ¿Me afecta la fe? No me afecta la fe. Inclusive me ayuda porque puedo separar el símbolo de lo que es realmente importante. El arbolito de Navidad, ¿está mal? Y no está mal, es una tradición que tenemos en Occidente.
Si querés armarte un becerrito de oro y ponerlo en la mesa de luz, tampoco está mal. ¿Dónde está mal? Cuando yo le transfiero a ese becerrito de oro o a ese arbolito o a esa vela o a ese Papá Noel una característica o un poder de Dios. Pasé, toqué el becerrito de oro y ya sentí paz. Y ahí está la idolatría, digamos, ¿sí? Después es tradición, pero muchas de esas cosas se definieron acá en estos concilios. 300 años después, en Arabia, estaba lleno de judíos, Arabia estaba más así al sur, aparece un árabe, Mohamed ibn Abdalá, no es el apellido, es hijo de Abdalá, que es el padre, y veía que había mucho paganismo, que había 365 dioses, los árabes tenían eso y que esto no podía ser. Entonces él que dice, voy a retomar el monoteísmo de Abraham. Él era un comerciante, que como todo comerciante tiene buena labia. Los líderes, por lo general, inclusive hoy, los líderes de los que no hay fotos en la antigüedad, pero tienen cierto tamaño físico, tienen cierto timbre de voz, tienen cierta postura, porque la gente se sentía identificada o sentía, no quiero decir apego, se sentía es como que hay gente que tiene, tampoco quiero decir energía, porque viste que suena raro, pero tienen como un armónico que, sí, no, ¿cómo es que decís cuando sentís? Sí, bueno, eran carismáticos, populares, esos son denominadores comunes para este tipo de líderes. Jesús seguramente era así, si no, si vos, bueno, un don, sí, pero son personas que tienen algo, llámenle aura o llámenle, no sé cómo será, pero realmente genera. A mí me pasó cuando lo vi a Bernardo acá subirse. No. Todos los domingos me pasa con Jorge cuando sube. Mohamed era uno de estos comerciantes con muy buena habla, qué sé yo, empieza a decir, bueno, vamos muchachos, aflojémonos con el paganismo. No tuvo buena repercusión. ¿Y quién se le aparece? Cuando él tenía 40 años se le aparece alguien, el que se aparece siempre, en Anunciaciones, el ángel Gabriel. Se le aparece el ángel Gabriel y ¿qué le dice? Los judíos son mentirosos. Abraham no llevó a Isaac al sacrificio, llevó a Ismael. Es mentira todo eso, de ahí para acá es todo mentira. Lo llevó Ismael y no lo llevó a esa piedra que está ahí en Jerusalén, esta piedra. Acá abajo, esta foto la deben haber visto, acá estaba el templo. Esto ahora es una mezquita. Sí, eso es oro, no, pero es una lámina muy finita. Ahí hay una piedra, que esa es la piedra fundacional del mundo, la primera piedra para la tradición judía, ¿no? La primera piedra, ahí es donde Jacob tuvo ese sueño, es la piedra de Abraham, pero le dijo no fue ahí. Era Ismael, el otro hijo, por ahí, bueno, algunos por ahí nos tienen la historia en la cabeza, pero Abraham tuvo 2 hijos, uno con la esclava y otra de la promesa, pero le dijo no, el de la promesa era Ismael, y que todos los descendientes de Ismael son los árabes, ¿sí? Y fue en esta piedra que está acá, la piedra de la Meca. Es una piedra oscura que hay ahí, que se cree que es un meteorito en realidad. No, obviamente nunca se pudo analizar ni nada, ¿no? Pero por el color creen que es un meteorito. Bueno, tiene toda esa revelación del ángel Gabriel y empieza a tener adeptos. ¿Qué dice? Bueno, como los judíos también nosotros no comemos ciertos animales, vamos a orar hacia Jerusalén. ¿Se acuerdan que Daniel abrió la ventana y hay un pasaje que dice, cuando estés en el exilio, mira a tu tierra, entonces por eso oran hacia Jerusalén? Los judíos, nadie se convertía, los cristianos menos, entonces él empieza por la fuerza y dice, a ver, en vez de orar para Jerusalén, vamos a orar hacia acá, hacia la Meca. ¿Cuántas oraciones hacen los judíos? 3 y 4 los sábados. Vamos a hacer 5 oraciones por día, hacen 5 oraciones, los musulmanes, hacen circuncisión también, tienen sus días de ayuno, muy parecido, todo muy parecido, pero con algunos cambios un poquito violentos, porque está puesto que al hereje, digamos, al infiel, hay que darle muerte y muerte decapitándolo. Por eso, hasta el día de hoy, decapitan gente, ¿sí? Porque está en el Corán, hay algunas cosas que no están, pero los sabios del Corán lo dijeron, entonces eso de las 72 vírgenes no está en el Corán,
pero alguno que se sacrifique y se lleve algún infiel con él, lo espera un paraíso sin tener que pasar por ninguna prueba final, 72 vírgenes. Y Mohammed, se muere, se transforma su nombre, nosotros le decimos Mahoma, ya queda con un montón de adeptos. Todos los judíos que estaban en esa zona, que eran muchísimos, y también tenían cierto poder porque manejaban el vino, manejaban los nísperos, bueno, algunas de esas cosas, los echan a todos, y si no los echan le dan muerte. Y empiezan a tomar mucho territorio. Él muere en el 630 y su suegro se pelea la continuidad con un primo de Mahoma. Estoy simplificando demasiado, pero bueno. Y el suegro dice que no, tiene que ser una descendencia de sangre, el suegro dice que por autoridad, él era como autoridad. Y el primo dice, no, tiene que ser una descendencia de sangre, ¿sí? Y ahí se salen los dos grupos, sunitas y chiitas, que se matan hoy, o sea, llevan siglos matándose, por esa sola diferencia de que si Mahoma dejó al suegro para continuar con la obra o dejó al primo. Hoy los chiitas son muy pocos, deben ser el 20%, pero cuando ustedes vean en la televisión que se mataron entre musulmanes, es por esto, sunitas y chiitas. Mahoma muere acá, pero es transportado en un caballo, hasta la cúpula esa que vimos de oro. Ahí es como logra haber estado en Jerusalén, porque él nunca había estado en Jerusalén, ¿sí? Pero ahí es como que entonces los musulmanes se toman de eso para decir que Mahoma subió al cielo, se fue trasladado en un caballo espiritual hasta ese lugar y de ahí subió al cielo. Y ahí se forma entonces, haciendo una simplificación muy grande, las tres religiones principales occidentales. Siempre estamos hablando de Occidente, no estamos hablando de budismo, hinduismo, nada que ver con eso, sería otra historia, que sería el Islam con Mahoma como su profeta. Está el judaísmo, que su profeta mayor es Moshe o Moisés, y está el cristianismo, que su profeta mayor es... ¿Era un profeta Jesús? Todas las respuestas están bien. En Hechos Pedro dice, Jesús fue un profeta. Así que sí, era un profeta Jesús. Y acá también está dividida la teología hoy cristiana. ¿Quién fue el mayor de los profetas? Y la mayoría dice que fue Juan el Bautista, porque profeta, también dice en Hechos que Jesús fue un profeta, pero parecía como que le baja un poquito el tono, ¿no? Nunca vi a un pastor que diga, bueno, hoy vamos a hablar del profeta Jesús, ¿no? Para el judaísmo, el último de los profetas fue Malaquías. No, es un tema, a mí me encanta. Bueno, no lo vamos a tocar ahora. Profeta viene de Naví, que es vidente, literalmente vidente. ¿Y qué hacía el profeta? ¿Por qué Moisés es el mayor de los profetas en el judaísmo? ¿Qué profetizó Moisés? Porque el profeta no tiene que ver con algo que te va a decir a un pasado de 2000 años, de acá a 2000 años, 3000 años. El profeta era una persona que tenía la capacidad de interpretar lo que estaba pasando en el presente y era como un canal muy abierto a lo que Dios estaba también mirando y cómo iba a actuar, ¿sí? Es un tema larguísimo. Claro, con Dios, sí. Pero bueno, tendríamos que hablar de Isaías, de otras cosas que no... ¿Alguien se quiere ir? No importa, yo no me ofendo si alguien se quiere ir porque por ahí alguien está cansado, aburrido. Esto se da en un contexto donde ya los judíos, que nunca más pisaron Jerusalén, ni Judea, ¿verdad? Porque Adriano los echó y no pudieron volver nunca más. Tuvieron 2000 años en lo que se llama la diáspora, fuera de tu tierra, ¿sí? O en el exilio. El exilio cuando te vas y te obligan a irte. Entonces, en Arabia había musulmanes y había judíos y los fueron corriendo. En cada siglo de la humanidad, prácticamente desde el siglo II hasta ahora, van a encontrar un progrón que se llama una expulsión de los judíos de algún lado. De Inglaterra, de España con los reyes católicos, de Italia, de Polonia, de Rusia.
para que tengamos una noción, hoy sería como un pueblo sin tierra, como si fueran los gitanos, ¿no? Imagínense una cosa así. Sí. No, de los dos. Chiitas o sunitas piensan igual en eso. Sí. ¿Qué pasa? Cuando vos te morís, vos fuiste un musulmán piadoso y vos te morís de viejito, vas a lo que más o menos nosotros, que después te miran, vamos a un gran tribunal y ahí nos van a la famosa película con nuestra vida, bueno, todo eso. Cuando sos un mártir, pero si vos das la vida por Alá, queda claro, ya lo aclaramos alguna vez, Alá significa Dios en árabe, no es el nombre de Dios. Es más, la Biblia hebrea o cristiana, vamos a decir el Antiguo Testamento, que está escrita en árabe, dice, en el principio Alá creó los cielos y la tierra, porque Alá es lo mismo decir Dios, no es un nombre, ¿sí? Cuando uno da su vida por Alá, no tiene juicio, va directamente al paraíso y tiene otras recompensas. Siglos y siglos de musulmanes persiguiendo, ahora voy a hacer una diferencia, más adelante lo voy a hacer, bueno. Siglos y siglos de judíos echándolos de lugares. Y el judío siempre, digo judíos porque es la única tribu que quedó. No puedo decir levitas o de las otras tribus de Israel, porque las otras ya las mataron todas en la época de Babilonia. Queda los yudí de la tribu de Judá. Tratemos de no desprogramarnos cuando yo digo la palabra judío, ¿sí? Porque a veces uno piensa en judío y piensa que vende telas ahí en el... Bueno. ¿Qué los mantenía? ¿Qué los mantenía unidos al judío y que le daba fuerza, le daba entidad y todo? La Biblia. El libro. El libro era lo que le seguía dando justamente ese poder de pueblo sin tener tierra, sin tener ejército, sin tener himnos, sin tener banderas, sin tener nada, ¿sí? La Biblia es amor a Dios y a cumplir unos preceptos, a dar caridad y a estudiar la Biblia. En todo tiempo donde se ve que está perdiendo un poquito de tiempo, eso es tiempo que puede haber estudiado Torá o Biblia o Pentateuco. Veníamos en un vuelo con Valeria en el avión y justo se me sienta un judío ortodoxo, bien vestido negro así. Y en el momento que estamos bajando el avión, que ahí se pone medio, están todos apurados por bajar, sé yo, y estás parado un rato así, sin hacer nada, porque nos paramos en el avión, no sé por qué, todos se paran así en el avión, falta un montón para que lo estacionen y todo. Y él sacó su libro, gordo así, con letras medias de oro, en hebreo obviamente, leyendo de derecha a izquierda. Y estaba leyendo. Y uno si no entiende estas cosas, dice, qué exagerado, ¿no podés esperar 2 minutos, llegar a tu casa para leer un poquito? Él estaba sintiendo, y estábamos en la cola de los pasaportes. ¿Cómo se llama cuando termina el pasaporte? ¿Cómo es? Migraciones. Y estábamos todos ahí, estás esperando y mirando a ver cuándo avanzaba, y él estaba leyendo. El Salmos estaba leyendo. ¿Y qué pasa? Yo que entiendo porque lo he leído de cómo se comporta, él sentía que estaba perdiendo tiempo en esa cola. Y no puede estar perdiendo tiempo porque ese tiempo es valioso para leer Torah. Y eso ellos lo toman como algo de refinamiento espiritual, no es una exageración. A mí me daría vergüenza, obviamente. Nosotros nos daría, no se va a abrir la Biblia, es justo ahí. Pasa el tiempo y también pasan los siglos y ya estamos terminando, llegamos a 1948. En la ONU, después de la Segunda Guerra Mundial, toda esa zona de lo que hoy es Israel, lo voy a decir así, en ese momento no era Israel, pero para que seguía siendo Palestina, digamos, ¿no? Una tierra que nunca fue de los que estaban ahí, siempre fue una tierra tomada por los bizantinos, los otomanos. En ese momento eran los ingleses que tenían tomada esa tierra, y los ingleses proponen en la ONU que se la devuelvan a Israel después de 2000 años, y que esa es la tierra teológicamente que Dios le dio, obviamente que eso no lo dicen en la ONU, pero para el judío era así, que vuelvan a la tierra, que ellos no iban a querer estar más, y hacen una propuesta de que vivan como 2 estados, el Estado de Israel y el Estado de Palestina. Israel dijo que sí, los de Palestina y todos los países árabes, Egipto, Turquía, Siria, Yemen, todo lo que se imaginen, con ejércitos terribles, dijeron no.
van a votar a votación y no se sabe si por un error, nunca se supo o qué, Rusia vota a favor de Israel, que Rusia son siempre enemigos históricos. Israel aprovechó ese... No es tan así, ¿no? Se ve que había algo ahí atrás, ¿no? Pero aprovechen enseguida para volver a su tierra y ser Estado de Israel. Entonces, después de 2000 años, en 1948, empieza a irse gente que estaba en Argentina, que estaba en Italia, que yo, judíos que dicen, no, tenemos otra vez la tierra. Y hacen operaciones, porque había gente que no podían irse, como esto que es en Etiopía. Empiezan a hacer muchas operaciones de ir a buscar a judíos, que todos los países árabes, cuando se dieron cuenta que los judíos volvían a su tierra, empezaron a perseguir para matarlos y eso. Entonces empiezan a hacer operaciones, esta se llamó alfombra voladora, aviones que no paraban de ir, inclusive venían los rabinos y le daban permiso a los pilotos para que volaran en Shabbat, porque no podían volar en Shabbat, pero siempre la vida está antes que la muerte. O sea, si algo te va a matar por un mandamiento, no, podés transgredirlo. Imagínense esta gente prácticamente de tribus. Nunca se subieron en un auto, no se querían subir, hacían fuego arriba del avión, porque tenían hambre el nene y bueno, le queríamos hacer un arroz. Hay experiencias y testimonios tremendos y muchos no querían subirse y entonces la gente le decía, no, pero estamos volviendo a Israel. Y es como cuando a Moisés Dios le dice, volverás a tu tierra en alas de águila. Estas son las alas de águila, dice. Estas son las alas que ustedes están leyendo siempre. Le dibujaban alas de águila a los aviones. Entonces la gente decía, bueno, la gente que tenía conocimientos y tenía principios muy básicos del judaísmo. Hay un montón de estas experiencias. Hay otra que era en la zona, no me voy a acordar, también un país de África, que eran descendientes de una de las esposas de Salomón. Salomón, que tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Y una de esas esposas, según la tradición, se fue después con su hijo a África y ahí había una comunidad que tenían ciertos alimentos que comían, ciertos que no, tenían la menorá, y los fueron a buscar también. Hay una película muy buena en Netflix, no me acuerdo el nombre, pero si les interesa me preguntan, es muy buena porque crean, no, porque después la voy a buscar. Ahora no, me preguntan después en mi casa, Marta. Israel vuelve, crea su Estado, crea las 13 leyes básicas, prácticamente su constitución está basada en la Biblia, y empieza a tener desde el primer día guerras de Egipto, o sea, esta gente llegó a pelear una guerra sin preparación, sin armas, sin nada. Y así todo ahí se cumple un poco esto, ¿no? Eso poquito, ese Gedeón de 300 contra miles, porque venían de todos lados y bueno, también hay muchas historias al respecto de eso. Francia le regala 2 tanques de guerra súper viejísimos y no hacían nada los tanques de guerra, pero hacían mucho ruido cuando disparaban, pero caía y hacían una polvadera. Se asustaban los soldados cuando escuchaban eso, porque escuchaban en los valles, retumbaba y en realidad tiraban un vasito así que hacían una polvadera y los soldados no querían ir. Bueno, hay muchos de esos testimonios históricos que son, a mí me parecen interesantes. Vamos ahora con la parte final. Esto es 1948, pero acá otra vez, desde esa época hasta hoy, todas las décadas vas a encontrar que se están defendiendo de una guerra, la guerra de los 6 días, la guerra de los sirios. Después empezaron a tener algunas alianzas. Egipto ya no hizo más la guerra, la parte de acá de Marruecos tampoco. Sí han habido muchos intentos de convivir. No significa que la unidad significa todos pensar lo mismo, sino significa justamente eso, de respetarnos, de no deshumanizarnos. Por ejemplo, cuando Mahoma él no escribió el Corán, pero bueno, él hacía escritos y después otros escribieron el Corán, pero está escrito en el Corán que ninguna de las mezquitas puede estar por abajo de las sinagogas, o sea, el edificio. Si había una que era más alta, había que destruirla, ¿sí? Y que si un árabe va caminando por la calle y pasa un judío, tiene que bajarse de la acera, y si no puede bajarse, porque es una verdad, tiene que agacharse. Esas cosas que deshumanizan. No toqué el Holocausto, pero había uno de estos campos de concentración, a los judíos le prohibían caminar erguidos en 2 piernas, porque decían que eran animales.
Entonces tenían que caminar siempre así. Bueno, esas cosas son terriblemente peligrosas. Tal vez con esta frase, ¿no?, de Borges, no los conozco a todos, empezar a tener esa mentalidad, ¿no?, de dejar de generalizar, de dejar de decir los católicos, de dejar de decir, bueno, los políticos sí. Se han hecho muchos intentos, pero por supuesto cuando hay guerras hay dinero, cuando hay dinero hay poder, y es todo, pareciera que fuera todo muy de cartón, no son arreglos reales. Confío que sí, los líderes, los sabios reales religiosos, sí tienen buenas intenciones, pero el peso de las élites realmente que mueven a veces los hilos en este mundo son muy pesados, digamos. Por eso digo, la unidad no significa pensar todos iguales, sino aprender a convivir, evitando eso de deshumanizar. Voy a hacer una pequeña... Esto me hago cargo yo, Jorge. A veces tenemos miedo de hablar de política, ¿no? Un domingo yo lo entiendo, no se puede hablar. Pero hay que evitar llegar tarde a las cosas. Yo siento que con el tema del aborto la iglesia se despertó ya un poquito tarde. Y por otro lado, no me refiero a llegar tarde, y ahora salgamos a la plaza, pero ya habían hecho 15 manifestaciones. Me refiero a que tengamos, a ver, quiero usar bien las palabras, pero bueno, que sepamos filtrar con discernimiento qué líderes vamos a poner nosotros para tomar decisiones, porque que hoy no tengamos una mezquita acá al lado es una decisión política. El intendente agarra y dice, sí, pueden venir, y se vienen, ¿sí? Entonces cuando pongamos los votos y cuando miremos las propuestas o miremos qué vida llevan las personas que van a dirigir los rumbos del país o de la ciudad, de donde sea, miremos estas cosas que para mí sí son las importantes. Si después la economía va para acá, para allá, si después se robó más o menos, qué sé yo, bueno, eso es el más latinoamericano. Pero ojo, porque no tengamos cuidado con la ideología. Y ahora voy a explicar cuál es. Yo puedo tener una idea, y es mi idea, te la comparto, no te gusta, ¿no? La ideología dice, no, esta es la idea, y si vos no la compartís, estás equivocado, y por eso te tengo que rechazar, no voy a decir matar, pero te tengo que eliminar de mis contactos de WhatsApp, te tengo todas esas cosas, ¿verdad? Entonces tratemos de mirar ideas que no se transformen en ideologías, y los líderes que pongamos, que después no sea tarde que tengamos que salir a las plazas, que tengamos que rasgarnos las vestiduras porque pusimos a una persona que tenía en sus intenciones, si no las conocemos, bueno, pero si las conocemos, abrir puertas a lo que no somos en Occidente. En Occidente tenemos una cultura judeocristiana, puede ser creyente o no, o increyente, puede ser dogmático o lo que vos quieras, pero todos sabemos en Occidente que hay, en Occidente te pregunto si crees o no en Dios, no te pregunto en cuántos dioses crees, eso preguntan en la India, ¿sí? A eso me refiero a la cultura. Sabemos que si engañas a tu esposa va a estar mal, no hace falta que leas los 10 mandamientos, sabemos que está mal el odio gratuito o la envidia, ¿verdad? Pero eso porque es cultural en nosotros. Y es la cultura judeo-cristiana, que judeo es básicamente por el decálogo, son los 10 mandamientos, que están en la mente ya prácticamente en el inconsciente. No importa si va a la iglesia, si no va, ya esto está como culturalmente arraigado. Y bueno, y para terminar... por eso te digo, a lo que te referías, que está bueno entonces que la iglesia participe en la política. Yo creo que sí, pero todos no podemos participar. La manera en que participamos, sí todos, es con el voto. Sí, pero esas 10 personas las ponemos nosotros, que sean realmente representantes de nuestras ideas, que sean, yo sé que es delicadísimo el tema y como somos todos más o menos de la iglesia de hace tiempo, lo digo, si no por ahí, si hay algún nuevo, no. Pero a veces siento, no para que se lo digan de acá arriba, sino que el trabajo nuestro es también formar, suena feo, pero tenemos que formar opiniones a los que tenemos al lado, en el sentido de que no, yo me callo porque a veces se ofende, no, porque le decís algo de no sé qué, se ofende. No, la gente busca muchas veces saber qué partido tiene que tomar, no partido político, qué posición tiene que tomar con respecto a ciertas cosas, y nosotros a veces nos callamos. ¿Por qué? Sí, ahí están esos versículos también
que no hay autoridad que no haya sido impuesta por Dios, pero a veces yo lo entiendo y es profundísimo ese concepto, porque es real que el que está puesto representa la conciencia colectiva, porque a Cristina, a Milei, al que sea, no lo puso, no vino de Francia, ¿verdad? O sea, o bajan de un extraterrestre. Es gente que nosotros mismos sentimos afinidad, es la palabra, es afinidad con cómo insulta, o cómo se viste, o cómo esto, y esa afinidad, afinémosla para que sí sea una afinidad espiritual con esos líderes, ¿sí? Porque está pasando, miren, abran el Facebook, lo que sea, miren lo que pasa en Francia, miren lo que pasa en Inglaterra, que ya no dice más Feliz Navidad porque los musulmanes se ofenden. No hice una aclaración, pero bueno, no son todos los musulmanes, no son todos así. Hay un porcentaje, son 2.000 millones de musulmanes el problema. Hay 2.000 millones de musulmanes, entonces, por más que sea el 1% los musulmanes que son fundamentalistas, es un montón de gente. Los cristianos son 2.200 millones de personas en el mundo. 2.200 millones de cristianos, y judíos, ¿cuántos son? ¿Cuántos son los judíos? ¿Alguien se anima a decir? 15 millones. 15 millones. No 15.000. 15 millones de judíos. ¿Por qué? Porque básicamente el judío no es proselitista, no predica, no es que quiere que te conviertas. Judío sos porque naciste de una mamá judía, y si te vas a convertir, te la van a poner muy difícil. Porque no hace falta, si vos como gentil ya te salvás igual cumpliendo unas pocas normas. Bueno, ¿cuál es la gran diferencia entre este hombre judío, este cristiano? Obviamente no estos, ¿no? Estoy haciendo. Y los musulmanes fundamentalistas, voy a hacer esa aclaración que no la hice hoy. Hay mucha gente musulmana porque el libro del Corán está lleno de amor, personas de bien, todo, ¿no? Lo que pasa es que la Biblia también tiene un Dios. Yahvé también mandaba a matar gente. ¿Cuál es la diferencia? Y acá también es un punto medio, quiero elegir bien las palabras. En Occidente o bien en muchas culturas, el nivel de conciencia del pueblo va acompañado, o mejor dicho, la interpretación de los textos antiguos van acompañados con el nivel de conciencia de las personas. Hasta hace unos miles de años hacían sacrificios humanos, después no, hicieron sacrificios de animales, y después no, ya no se hace más sacrificios, y es impensable matar a un animalito hoy porque culpa mía que yo pequé. Entonces nosotros no es que cambiamos la palabra de Dios y eso, pero decimos, esto también tiene un contexto en otra época. Según Pablo, la mujer, a Timoteo le dice, la mujer que se calle en la iglesia, que no vaya a hablar, y si tiene alguna pregunta que le pregunte al marido en su casa. Hoy es impensado eso, y la mujer no puede estar por sobre autoridad de un hombre. Y hoy haces eso y te puedes meter en un juicio, capaz que vas preso por discriminación. Vamos evolucionando como seres, y también evoluciona el entendimiento que tenemos de ciertas cosas de Dios. Los musulmanes que están viviendo allá en Arabia, entonces, viven como el siglo VII, año 600. Cortan con hacen la misma comida, la mujer sigue siendo menos que un perro. Entonces ahí hay una cuestión cultural y que no evolucionaron a nivel conciencia. Entonces siguen leyendo los textos y dicen, mira, el judío hay que decapitarlo. O al infiel, no al judío, porque si vamos nosotros también nos decapitan, no van a hacer mucha... Termino con esta profecía de Isaías, que se considera una profecía abierta, porque obviamente nunca pasó que nación deje de estar contra nación. Siempre hubo guerras y siempre hubo rumores de guerra. De sus espadas forjarán arados y de sus lanzas hoces, que es para cosechar, para algo que te da alimento. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Así que es un deseo de que todos podamos ver eso. Y por nuestra parte lo que podemos hacer es lo que nos corresponde, que es lo que Jesús enseñaba, ¿no? Jesús lo habla en positivo. Haz el otro lo que querés que te hagan a vos. Lo demás es comentario. Y amar al prójimo y priorizar esto y aquello. Y eso, si todos hiciéramos nuestro trabajo en ese sentido, estaríamos más cerca del reino que todos esperamos.